calendario un nuevo año y con ello pues llega el momento de retomar después de las vacaciones el trabajo, de volver a la oficina, momentos que para algunos pueden ser algo estresantes. Por ello queremos hablar hoy en el programa del yoga y está con nosotros Victoria Ambrós, profesora del Centro de Yoga Sananda. Buenas noches, Victoria. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar hablando, si te parece, de qué es el yoga y cómo nos puede ayudar en estas situaciones, por ejemplo, de cambio de temporadas que estamos viviendo ahora mismo. Pues el yoga es una técnica que lleva muchísimo tiempo nacida en India, pero de la cual nos podemos aprovechar porque nos permite unificar mente y cuerpo. Y esto nos viene fantástico porque para afrontar el ritmo acelerado de vida que tenemos, pues nos permite parar unos instantes, ser conscientes de nosotros mismos, aprender a estar en el momento presente, y eso te facilita a la hora después de actuar en tu vida cotidiana, en tu trabajo, a no estresarte. ¿La gente crees que aquí en Occidente, o por ejemplo en Galicia, es consciente de este estrés que se vive, de este ritmo acelerado que llevamos, de este no escuchar a tu cuerpo? No lo es porque de hecho, según las últimas estadísticas, el estrés está como base en el 80 o 90% de las afecciones físicas y psicológicas. Es decir, se llega al médico por afecciones pues, cardíacas, de lumbalgias, de estómago, de sistema inmunitario, de cantidad de enfermedades, pero que tienen como base y como origen el estrés. Es decir, no lo somos conscientes. Y por otra parte, cuando alguien te dice que tienes que parar, y no paras para no hacer el resto, sino que ese momento de pausa de una clase de yoga te va a permitir el resto del día y el resto del tiempo administrar mejor. ¿Por qué? Porque no vas a estar pensando en 1000 cosas a la vez, en lo que vas a hacer, y perdiendo el tiempo en planificar algo que aún no ha llegado y que no tiene cantidad de variables que no puedes controlar. Entonces, esa calma, ese saber estar contigo mismo, te va a permitir afrontar las siguientes acciones con mayor distancia y, por lo tanto, mucho más preciso, mucho más eficiente y con muchísimas más ventajas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas señales de alerta que pueden indicarnos que estamos ante una situación de estrés, que estamos absorbidos por nuestro trabajo y por este ritmo? Hay varios señales de alarma. La primera de ellas suele ser, hay diferentes, pero la primera de ellas suele ser el sueño, el trastorno del sueño. Es decir, noches donde no concilias, no eres capaz. Después, a pesar de conciliar el sueño, que no es un sueño reparador, porque te pasas toda la noche planificando lo que vas a hacer. Sigues pensando mientras estás dormido. Claro, entonces el primer trastorno que se suele tener, uno de los primeros, es el trastorno del sueño. O bien no es un sueño reparador, o bien el problema es el insomnio, que no eres capaz de dormir, ¿no? Y después también hay pues problemas de estómago, cuando que digestiones, que no eres capaz, pues estás que no te cabe en el estómago, que te sienta mal la comida. Y una cosa que la gente no tiene en cuenta y que cada vez se le está prestando más atención desde los médicos, y yo lo he vivido en mi persona, pierdes la risa. ¿Dejas de reír? Pues sí. Qué triste, ¿no? Sí, pero es verdad. Es decir, la gente no es consciente de que deja de reír hasta que lo vuelve a recuperar. Claro. Es decir, cuando estás tan agobiado por todo lo que tienes que hacer, por todo lo que planificas, se te agria el carácter, evidentemente, te vuelves más irritable. Pues hay una serie de trastornos de comportamiento que son importantes, pero es curioso que cuando la gente le dice ¿hace cuánto que no te ríes? Desenfadadamente, ¿no? Pues te das cuenta cuando vuelves a reír. Claro. Solo te das cuenta cuando recuperas de nuevo la risa, dices ¿cuánto tiempo hacía que no me reía? ¿No? Qué curioso, qué curioso. Sí, sí. Bueno, cuando hablamos del estrés, siempre tendemos a pensar que afecta a personas de mediana edad, ¿no? Pero estoy segura de que también puede afectar a niños y a ancianos, ¿no es cierto? Sí. Cada vez más a los niños les afecta
por la imposición que le ponemos los mayores. Es decir, los mayores transmitimos nuestro estrés a los niños. Estamos más irascibles, por lo tanto tenemos menos paciencia para estar con ellos, los ocupamos en exceso con infinidad de tareas, actividades extraescolares. Le hacemos un programa al niño casi tan apretado como el nuestro. Y un niño no puede tener una agenda como tiene un mayor. Claro. Tiene que tener tiempo para disfrutar, para reír, para jugar. Todo eso no lo tenemos en cuenta. Claro. Es decir, y hay muchos problemas en niños de falta de rendimiento debido a que, claro, no se le puede ocupar a un niño pues 12 horas diarias de actividad. Efectivamente, y en el caso de los ancianos podemos encontrar también se da por mucho, situaciones problemáticas. Pues sí, primero y fundamental por la situación económica, es decir, cuando uno es mayor y no tiene asegurado su bienestar diario, pues es una fuente de estrés incalculable. Y también es una fuente de estrés las enfermedades crónicas, es decir, quien padece una enfermedad crónica, evidentemente eso ya produce un estrés añadido, no solo con el padecimiento, sino por las limitaciones que eso te genera a lo largo de tu vida, ¿no? Y para eso es importante el yoga. Claro. Ya sabemos entonces lo que es el problema del estrés. Ahora que lo hemos reconocido, que podemos detectarlo en nosotros, ¿de qué manera en Sananda podemos enfrentarnos a él e intentar atajarlo? Pues primero, con una clase de yoga lo que se realiza es reeducar tu respiración. Es decir, es fundamental que recuperemos el control sobre nuestra respiración, ya que está íntimamente ligado al sistema nervioso. Es decir, cuando uno está estresado, estresa la respiración, es decir, no permite una respiración profunda, es decir, muchos hábitos respiratorios se pierden. Y entonces lo que hacemos es enseñarle a las personas que vienen, a los alumnos, es a reeducar su respiración, a hacerla de manera voluntaria y a diversificar, ¿no? Los tipos de respiraciones. Y después es hacer asanas, movimientos para descontracturar y para permitir que toda esa tensión que llevamos dentro, a través de ese movimiento suave, coordinado y consciente, permita que la musculatura vaya relajándose poco a poco. Es decir, ya tenemos dos factores. Y para completar enseñamos técnicas de relajación, es decir, casi el menú completo. La relajación dentro del yoga es una de las prácticas importantes y además hay estudios científicos. Yo estoy muy al tema del estrés y del tratamiento para prevenirlo. Está ya probado en laboratorios que una de las técnicas de relajación con mayores efectos es la respiración yógica, uno de los tipos de respiración yógica, con lo cual en combinación o digamos se han probado las técnicas clásicas de Jacobson, de Schultz, diversos tipos de técnicas, se han verificado en laboratorio los efectos que tenían midiendo en sangre hormonas del estrés, cantidad de pruebas. Y uno de los resultados más grandes de relajación, no solo en el instante que la practicas, sino a largo plazo, es la técnica respiratoria con retención. Entonces, son, digamos, la gran gama, que es todo un conjunto, pero solo tiene un problema. ¿Qué es? Que hay que practicarlo. Que hay que practicarlo y no dejarlo, supongo. Claro, hay que ser constante. Hay que ser constante, claro. Y además incorporarlo a lo largo de toda una vida. Supongo que sí, esto no es milagroso, que llevará un proceso. Exacto, esto no es la pastilla que te tomas, vas a la farmacia, la compras y tú no aportas nada. Tú sigues con tu ritmo de vida, plantando fuegos. No. Aquí la cuestión es que apagues fuegos, pero para apagarlos tienes que participar. Es decir, no viene de fuera, no es algo